Bueno, buen día, yo soy el doctor Raúl Obregón Reina, yo soy médico cirujano, tengo dos especialidades, soy cirujano general y posteriormente me entrené y me especialicé en cirugía oncológica, que es la cirugía especializada para tratar el cáncer. Entiendo que ahorita se trata de hacer una entrevista y platicar acerca del cáncer de piel. Lo primero que yo tengo que mencionarles es que la piel es el órgano más extenso con el cual contamos en el organismo y es el más expuesto a lo que llamamos nosotros carcinógenos. De manera tal que es el sitio donde con mayor frecuencia se presenta el cáncer en todo el mundo. Existen varios tipos de cáncer en la piel. Básicamente hay tres tipos de cáncer. Uno que llamamos vasocelular, uno que llamamos carcinoma epidermoide y otro que llamamos melanoma maligno. La evolución, el pronóstico y el tratamiento depende del tipo de patología y el tipo de cáncer de piel con la cual contamos. Existen dos tipos de cáncer, en este caso el cáncer vasocelular y el cáncer epidermoide, que son de muy alta rango de curación. Y el melanoma, que es el más agresivo, el menos frecuente para nuestra buena suerte, dependiendo del tipo de melanoma, hay cuatro diferentes tipos de melanoma, pero sobre todo dependiendo de la etapa clínica, es decir, de lo extenso de la enfermedad, dependerá el pronóstico. En relación a los porcentajes de presentación, como mencionábamos anteriormente, el cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular con el 70% de los casos, el carcinoma epidermoide el 20% de los casos y el melanoma maligno únicamente el 10% de los casos. Lo que sí debo de mencionar es que esto básicamente es una enfermedad de la edad adulta, presentándose 7 de cada 10 tumores en aquellos pacientes por arriba de los 60 años de edad. El cáncer de piel será más común o más frecuente su presentación en aquellas personas de piel blanca comparado con los pacientes de piel negra, pero sobre todo aquellos que tienen cabello rubio o pelirrojo o bien también ojos azules. Estas características físicas de los pacientes los hacen más susceptibles a la estimulación de los rayos ultravioleta del sol, que es la causa más frecuente del cáncer de piel. Puede haber predisposición genética, sobre todo si existe antecedentes heredofamiliares de cáncer de piel. Obviamente tendrán más frecuencia de cáncer de piel aquellos que trabajan bajo los rayos del sol, como son los campesinos que trabajan todo el día en las parcelas sembrando, comparado con algún oficinista. ¿Qué tan peligrosa es la enfermedad y cómo afecta el estilo de vida del paciente? ¿Qué tan peligrosa es el cáncer de piel? Básicamente depende del tipo de cáncer que se presente. No es lo mismo tener un cáncer vasocelular y o un cáncer epidermoide que tener un melanoma maligno. Entonces, en aquellos pacientes que tienen un carcinoma vasocelular, ese es un cáncer que crece muy lentamente, tiene un comportamiento biológico muy benigno sin dejar de ser un cáncer, crece lentamente. El cáncer de piel que tiene peor pronóstico es el melanoma. Recordando que el melanoma tiene cuatro variantes. Esas cuatro variantes son léntigo maligno melanoma, melanoma acral lentiginoso, melanoma diseminación superficial y melanoma nodular. De estas cuatro variedades de melanoma, el melanoma que tiene un comportamiento biológico extremadamente agresivo y por ende es muy bravo en su comportamiento y es de mal pronóstico, es el melanoma nodular. Los otros tres melanomas, cuando los encontramos en etapas tempranas, en donde todavía no han diseminado hacia los ganglios linfáticos regionales, llevando a cabo la cirugía correcta y adecuada con una resección tridimensional, obteniendo márgenes y lecho libre de tumor mayor a 2 centímetros, con eso podemos lograr la curación del paciente y si hubiera necesidad, dependiendo de la etapa clínica, manejar el relevo ganglionar regional, que actualmente ya estamos realizando cirugías menos agresivas, cirugías más conservadoras,
cirugías con la ayuda de tecnología actual que llamamos disección del ganglio centinela. Ese ganglio centinela es el ganglio que recibe las células de cáncer cuando se van a otras partes del cuerpo, y si ese ganglio centinela lo ubicamos y lo retiramos, lo mandamos a patología, y ahí en el laboratorio el patólogo, que es el médico experto en ver las células bajo el microscopio, es quien nos confirma a ciencia cierta y sin lugar a dudas si ese ganglio tiene células del melanoma o no. Si no tiene células del melanoma, ya no se retiran el resto de los ganglios y el pronóstico será muy bueno. La gran ventaja del cáncer de piel es que está expuesto, lo vemos con facilidad, el paciente puede detectarlo tempranamente, y si se quiere a sí mismo y se preocupa por su salud, acudirá con el doctor en etapas tempranas cuando la lesión va empezando, y eso es muy bueno para el buen pronóstico. Sin embargo, específicamente para el cáncer de piel, el mejor tratamiento, la piedra angular de tratamiento y el que nos permite obtener los mejores resultados es la cirugía, definitivamente. ¿Cómo se logra hacer el diagnóstico de cáncer de piel? Lo primero que tienes que hacer es primero sospecharlo. El paciente tiene que conocerse a sí mismo, tiene que conocer su rutina diaria, tiene que darse cuenta que hay cambios en el comportamiento rutinario diario de su organismo, o cualquier cambio en el comportamiento rutinario de un lunar previo, de un nevo previo, o la aparición de una mancha, de una lesión cutánea que no existía, hay que acudir con su médico para que sea valorado, evaluado. En oncología, que es la subespecialidad de la medicina que estudia y trata el cáncer, el diagnóstico de cáncer no es como se vea la lesión, es decir, no es un diagnóstico clínico. Igualmente, no es como se vea en una radiografía, en un ultrasonido, en una tomografía, de manera tal que el diagnóstico no es radiológico. En oncología, el diagnóstico oncológico, es decir, de cáncer, es lo que llamamos nosotros un diagnóstico histológico. ¿Qué significa eso? Que de esa lesión en la cual estamos sospechando que pudiera ser cáncer, hay que tomar una muestra, ya sea con unas pinzas, con un bisturí, con anestesia local, sacar una muestra de la lesión y mandarla a patología. Y ahí, en patología, el médico experto, el patólogo, es quien va a revisar esa lesión bajo el microscopio y nos va a confirmar si esa lesión es una mancha, si es un lunar, si es una úlcera, o en su defecto, si es un cáncer de piel. Y si es un cáncer de piel, nos va a diferenciar entre cáncer vasocelular, epidermoide o melanoma. ¿Qué pasaría si el paciente no recibe tratamiento? Lo que debemos de esperar es que la lesión siga creciendo, siga aumentando de tamaño y empiece a afectar órganos vecinos. En este caso, se profundiza, afecta el tejido celular subcutáneo, puede afectar articulaciones, se ulcera, sangra, genera dolor, puede infectarse. Y lo más importante de todo es que en la medida en que pasa el tiempo, eh, las células de tumor tienen la capacidad de invadir vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y de esta manera viajar a través de estos vasos linfáticos y sanguíneos a otras partes del cuerpo. Las vitaminas, las proteínas, los minerales, lo que hace crecer al cáncer es el tiempo. Y lo que debe de evitar el paciente es que pase el tiempo para atenderse. Mientras más rápido llegue con el doctor, más rápido se atiende, más rápido se hace el diagnóstico, más rápido se trata. Y en etapas tempranas, volvemos a lo mismo, el pronóstico es muy bueno porque la probabilidad de curación es extremadamente alta. ¿Cuál es la razón por cual los pacientes citan a un oncólogo? Normalmente en mi caso, para el cirujano oncólogo, son pacientes ya referidos por otros doctores, específicamente dermatólogos. Cuando estamos hablando de cáncer de piel, el primer doctor al cual acuden a consultar los pacientes son los dermatólogos, porque son especialistas en la piel. Mas, sin embargo, y dicho con mucho respeto, los dermatólogos no tienen el entrenamiento para llevar a cabo una cirugía oncológica. Y es como llega un alto porcentaje de pacientes a mi consulta. ¿Hay nueva tecnología para predecir la enfermedad y evitarla? Eh,
todos los días hay avances en la medicina y específicamente en la oncología. Y definitivamente que sí hay manera de poder predecir la aparición de tal o cual cáncer. De hecho, actualmente contamos con la investigación de genes que llamamos nosotros oncogenes, que cuando están presentes en el organismo podemos deducir que tiene un cierto porcentaje para que ese paciente pueda presentar tal o cual cáncer. Lo primero que yo debo de mencionarles es que la medicina como ciencia y específicamente la oncología como ciencia no es una ciencia exacta, de manera tal que no existe el 100% en oncología. A diferencia, por ejemplo, de las matemáticas, los números son una ciencia exacta, 2 más 2 son 4, el ángulo recto es el de 90 grados, no de 89 o 91, pero la medicina y la oncología como ciencia no es exacta, no existe el 100%, nos guiamos en base a probabilidades, en base a porcentajes. Sin embargo, es importante recalcar, repetir y subrayar lo que mencioné en un principio de la plática, en que todos aquellos pacientes de piel blanca, cabellos rubios o pelirrojos, ojos azules, este tipo de pacientes serán más susceptibles de padecer cáncer de piel que los pacientes de piel morena. La piel morena está dada por un pigmento que tenemos dentro de la piel que llamamos melanina. Entonces, en la medida en que tenemos más melanina tenemos mayor protección contra los rayos ultravioleta. Protegerse contra la afectación de estos rayos ultravioleta, y esto es con sustancias protectoras, con bloqueadores solares que tengan un factor de protección solar por arriba del 50. Si se recuerdan ustedes, cuando van a la playa en las vacaciones, compran los bronceadores o los bloqueadores, y hay diferentes numeración, 4, 8, 12, 15, 20, 30, 50. En la medida en que va aumentando ese número, es en la medida en que tiene mayor factor de protección solar. Por eso es importante aquellos que puedan ser susceptibles, pacientes blancos, pecosos, rubios, pelirrojos, de ojos azules o verdes, salir a sus actividades diarias con la protección solar arriba del 50.